Gracias, Señor. Vamos a compartir el mensaje de hoy que el Señor nos envía. Hemos puesto por título Las personas más dichosas en la tierra. Vamos a ver quiénes son las personas más dichosas que hay en el planeta Tierra. Depende de cuáles son los valores que tú y yo podamos tener. Vendrán a nuestras mentes algunas características de dichas personas. Para algunos quizás dichosos, aquellos que tienen mucho dinero, que les sobra y se dan lo que llaman la buena vida. Ese es un tipo de dicha. Otros, los que no tienen ningún tipo de problemas en sus vidas, ese es otro tipo de dicha. Hay otros que se sienten dichosos porque están viviendo en un país poderoso, con un ejército, digamos, invencible, y se sienten seguros en la manera en que viven. Esa es una dicha también. Pero les quedan cortos todos ellos a aquellas personas que realmente son los más dichosos en toda la tierra. Y vamos a ver quiénes son. En el Evangelio de Lucas, capítulo 11, un versículo allí vamos a ver. Lucas capítulo 11, el versículo 28. A Jesús hay una mujer que lo está halagando con una expresión, y Jesús le contesta estas palabras. Él le dice a ella: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Las personas más dichosas en la vida son aquellos que tienen el privilegio de escuchar la palabra de Dios. Normalmente los seres humanos vivimos escuchando de todo. Personas se viven comunicando, hay muchos medios de comunicación y muchas personas viven expresando sus opiniones. Pero los más dichosos son los que logran escuchar a Dios, al Creador del universo, al Padre eterno, a aquel que nos mantiene con vida. Los más dichosos son los que logran escucharle a Él. De hecho, hay personas que están buscando lugares para escuchar a Dios y están muchas veces en lugares equivocados. Pero dichosos los que logran estar en algún lugar donde allí Dios habla, donde allí Dios puede enseñar a su pueblo. No solamente es escuchar, pero Jesús dijo, y la guardan. ¿De qué vale escuchar algo cuando no lo vamos a guardar, cuando no lo vamos a recibir? Pero dichosos los que escuchan y guardan la palabra de Dios. Entonces veamos cómo nos explica mejor la palabra misma en el libro de Deuteronomio. Acompáñenme allí, por favor, el capítulo 4 de Deuteronomio. El versículo 1. Aquí está Moisés hablando a este pueblo, tratando de explicarles lo que significa el tener la palabra de Dios como ellos la han tenido, como la recibieron. Dice Deuteronomio 4, verso 1: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Verso 5: mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Me detengo allí. Lo que Moisés está enseñando no fue algo que aprendió en la casa de Faraón cuando vivía allá. No fue algo que aprendió en su vida. Ya tiene Moisés 120 años de vida cuando está escribiendo esto. Lo que Moisés está hablando es lo que ha recibido de parte de Dios.
Es una palabra verdadera, genuina. Y Él les está recordando a ellos de qué fuente procede lo que Él enseña a ellos. Y esta palabra es verdadera. Y es para que ellos la guarden. Dice, repito el verso 5, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Verso 6. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Paremos allí. A quien Moisés les está hablando son personas que habían vivido su vida, generaciones anteriores habían vivido en esclavitud, habían sido oprimidos por los egipcios, y Dios los rescata a ellos y los lleva por el desierto hacia la tierra prometida. Pero han pasado 40 años desde que salieron de Egipto y no han llegado a la tierra prometida. Y puede haber mucha frustración allí. Dios los ha castigado a ellos por su rebeldía, pero a estos que ha alcanzado este tiempo, Moisés les dice esta palabra: ustedes tienen lo mejor que se puede tener como nación. Ustedes tienen los mandamientos, estatutos y decretos que Dios, el dueño de la tierra, ha entregado a la humanidad. No hay pueblo que tenga esta ley que ustedes tienen. A ustedes les van a identificar como personas sabias, pero no solamente como personas sabias, sino como un pueblo grande, una nación grande. Los que estaban escuchando dirían, ¿nación grande? Estamos en el desierto, parece que no se va a acabar nunca este desierto, y nuestra historia solo habla de esclavitud. ¿De dónde viene esa nación grande que me está hablando Moisés ahora? Cuando Dios habla, requiere de nosotros un acto de fe en creer lo que Dios ha dicho, para que entonces acontezca lo que Dios ha dicho. Por eso Moisés les habla a ellos en fe de lo que ellos van a hacer más adelante. Las naciones que les rodeen conocerán que ellos tienen una sabiduría muy especial, porque Dios mismo se la ha entregado. Verso siguiente, el 7. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Qué nación tiene a Dios con ellos? Ninguna otra, porque los diositos que ellos tenían eran ídolos sin poder. Pero esta nación ha conocido al verdadero Dios. Esta nación ha estado siendo dirigida por Dios por más de 40 años en el desierto, y no les faltó el pan y no les faltó el agua y no se enfermaban. Solo cayeron los rebeldes que tenían que caer porque Dios los castigó. Pero Moisés en algún lugar en Deuteronomio también les dice: el pie de ustedes no se hinchó esos 40 años, el vestido que ustedes tenían no se dañó en esos 40 años. ¿Por qué? Porque Dios es que ha provisto cada día lo que ustedes han necesitado para vivir hasta el día de hoy. Porque Dios es fiel y provee siempre. Aleluya. Aleluya. Dios provee lo que necesitamos. Pero no solamente provee, sino que Él les dice, Él está muy cerca de ustedes. Muy cerca. Y no solamente está cerca, sino que oye sus oraciones, oye su clamor, oye cuando hablan ustedes. ¿Qué otra nación puede decir que habla a un Dios que les oye y que les salva? Ninguna otra. Ellos eran los más dichosos. Y dice el verso siguiente, verso 8: ¿y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios
justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Solamente ellos, por causa de que Dios quiso revelarse a ese pueblo, tenían estatutos y juicios justos. Normalmente las naciones eran dirigidas por los antojos del rey. Si el rey dice mátenlo, lo matan. Si él dice pónganle una posición buena, le ponen esa posición buena. Los reyes eran como los dueños de las vidas de sus súbditos. Pero ¿qué nación podía tener reglas justas por las cuales como sociedad pudieran dirigirse? Ninguno. Pero Dios ahora a este pueblo que ha sacado de la esclavitud y después que ha pasado el tiempo del desierto, Dios les recuerda que lo que le ha dado a ellos es la base misma para ser una sociedad fuerte, una sociedad digna de ser respetada, una sociedad que los demás vecinos mirarían y podrían preguntarse ¿por qué ellos progresan tanto? ¿Por qué ellos son tan bendecidos? ¿Por qué ellos conocen tanto? Porque Dios se les ha revelado a ellos, porque Dios los tenía a ellos como un pueblo muy especial. Otras naciones tomaron esas palabras que Moisés entregaba a este pueblo, y si no todas, pero la mayoría de las naciones de la tierra tienen basadas su ley, sus reglamentos internos como naciones, lo que está aquí contenido en la palabra de Dios, la justicia de Dios. Aunque la hayan quizás torcido, aunque la hayan negado, si usted toma los reglamentos de cada nación, notará por lo menos escrito la justicia de Dios como fue revelada a este pueblo. Porque Dios lo que ha dado, lo ha dado para la humanidad. Ahora dice el verso siguiente, el verso 9, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Ahora hay una amonestación. Guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides lo que has visto y lo que has oído todos los días. Un pueblo dichoso que tiene lo que Dios ha entregado no puede tomar lo que le han dado y ponerlo a un lado, menospreciarlo. No puede, tiene que atesorarlo cada día. Tiene que guardar su alma cada día. Tiene que obedecer cada día. Debe reconocer que lo que conoce es algo tan precioso que dichosos aquellos que lo logran conocer. Dichosos, muy dichosos. Pero ¿qué tal si no obedecen? ¿Qué tal si se descuidan de lo que ha sido escrito? Y sabemos que la vida en la tierra es muy corta. La Biblia dice que somos como una nube que está y pasa, se fue. O como una sombra que la miras y cuando vienes ya no está allí. O como una flor del campo que tú la miras muy hermosa, pero vienes al otro día, ya murió. El ser humano es así, así lo compara la palabra. Nuestra existencia terrenal es muy corta, pero gracias a Dios que ha permitido que tengamos descendencia, que haya hijos. Y ahora viene nuestra responsabilidad como padres. Si nosotros, siendo padres, conocedores de la palabra, Dios nos ha entregado algo maravilloso para podernos bendecir en esta tierra, para que seamos sabios. Si nosotros vamos a pasar de este mundo y a nuestros hijos no les entregamos lo que hemos recibido, estamos traicionando a nuestros hijos. Estamos traicionando el futuro de nuestros hijos y de nuestras generaciones. Padre, abuelo, abuela, hay una gran responsabilidad de que nosotros les enseñemos a nuestros hijos y a nuestros nietos, a los hijos de los hijos, las palabras que Dios nos ha dado, para que ellos también las conozcan.
y para que ellos también las hagan, las realicen. No podemos olvidarnos de este compromiso. No podemos abandonar nuestros hijos a la escuela donde lo que les enseñan son cosas mundanas, aborrecibles delante de Dios, mezclado con las enseñanzas técnicas y científicas. Les enseñan muchas cosas tremendas, barbaridades. Les tuercen el corazón, les roban el corazón. Cuando menos esperas ya no te están obedeciendo, ya no quieren saber de Dios, ni de la iglesia, ni de normas, ni de moral, ni de nada, porque allí les han dañado la mente. Pero ¿qué tal cuando en nuestros hogares nos hacemos de la vista gorda y estamos tan ocupados en afanes de la vida que se nos olvida que ellos están creciendo sin el conocimiento de Dios? Que se nos olvida que es responsabilidad nuestra como padres de enseñarles, no solamente de hablarles, de enseñarles, asegurarnos que lo saben, asegurarnos que lo van a poner en práctica, asegurarnos que ellos conocen lo que ha sido declarado, para beneficio de ellos, para que Dios pueda luego a ellos bendecirlos también por causa de su obediencia a la palabra. Pero el ser dichoso como pueblo no termina allí. No es solamente conocer la palabra de Dios, no de cualquier persona o ente, sino la de Dios. Una vez que la conocemos, vivirla, aplicarla, ponerla en práctica. Pero todavía hay algo más. Y vamos a ver cómo Jesús nos dice esto. Acompáñenme al Evangelio de Marcos, por favor. El capítulo 11 de Marcos, versículo 12 hasta el 14. Jesús hace un énfasis ahora mayor en lo que Moisés estaba diciéndole a ese pueblo cuando les decía: les van a llamar a ustedes una nación grande. ¿Qué estaba Moisés hablando allí? En fe. Todavía no ha venido, pero lo está declarando, lo cree porque Dios lo ha hablado. Y aunque Moisés no lo va a ver, porque Dios le había dicho que iba a morir antes de cruzar el pueblo a la tierra prometida, pero Moisés lo declara porque Dios lo había dicho. Esa palabrita, fe, ahora veamos cómo Jesús la toma para entregárnosla a nosotros. Marcos 11, verso 12 dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Ahora voy a saltar al verso 20. Pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. Paremos allí. Dice la Biblia que no era tiempo de fruto. Pero también dice la Biblia que Jesús fue a esa higuera a ver si encontraba fruto. Usted podría decir: ¿cómo va a haber fruto si no es tiempo de fruto? Lo que pasa es que no era cualquier persona que iba a ver si daba fruto. Era el dueño de la tierra que tenía que buscar en esa higuera fruto y no lo encontró. Recordemos que en muchas oportunidades se daba el caso cuando no había nada y por causa de ser Jesús las cosas tenían que aparecer. Digamos, cuando los discípulos estaban pescando toda la noche, ¿recuerda esa historia? Que Jesús al otro día, ellos llegaban, estaban limpiando las redes y después de Jesús predicar a una multitud,
le dijo a Pedro, boga mar adentro y echa la red. Y Pedro le dijo, Señor, toda la noche hemos estado pescando, trabajando y nada hemos pescado. Pero en tu palabra echaré la red. Y cuando echó la red, dice la Biblia, que se llenó de peces, de tal manera que se rompía. Y tuvo que llamar a los otros amigos para echar peces a las otras barcas también. Si no había peces, ¿por qué se llenó la red? Porque fue la palabra de Jesús que dijo, echa la red. Entonces, cuando Jesús dice algo, se tiene que dar. Jesús viene a esta higuera. No es tiempo de fruto, pero para el Señor eso no es lo que cuenta. Es que Él va a buscar fruto allí y tiene que dar el fruto. Pero no solamente eso. Bendito sea el Señor. No solamente que dé el fruto, sino la enseñanza a sus discípulos. Jesús maldice la higuera y por causa de que el dueño de la tierra, el dador de la vida, le quitó la bendición, ya no hay más nada que hacer. Jesús dice, tengan fe en Dios. Otra vez, es en Dios que tienen que tener fe. Y le dice más adelante, el verso 23 y el 24, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere lo que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Repito, Jesús dice aquí, cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, así va a pasar. Pero dice, si lo pides en oración, creyendo lo que estás hablando, lo vas a recibir. Una enseñanza sobre la fe verdadera. Tened fe en Dios. ¿Qué significa tener fe en Dios? Recordamos, fue Pedro el que le preguntó, Señor, mira, la higuera se secó. Pero Jesús le habla a los discípulos, les dice a ellos, lo incluye la enseñanza a todos. Él dice, si ustedes dijeran sin dudar en su corazón, pero creyendo lo que dicen. Repito, decir creyendo lo que uno dice sin dudar en el corazón. ¿Qué vamos a decir? Lo que Dios dice que se diga, porque Él es que crea las cosas. No es lo que se nos antoje. Muchas personas dicen, oh, tremendo, entonces declara y por ahí viene. No va a venir nada. Primero que todo, ¿a quién Jesús le está dando la enseñanza? No es a la multitud, se le está dando a sus discípulos. En un tiempo donde ellos están preparados para comenzar a entender lo que es la fe, viendo el poder del Señor. Y le dice el versículo siguiente, el 24, por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Todo lo que pidiereis orando, cree que lo vas a recibir. Cuando Moisés le hablaba a aquel pueblo que sean obedientes, que ellos tienen una ley maravillosa, unos estatutos tremendos, unos decretos que han sido dados a ellos para formarlos como pueblo sólido. Y tenían que creer que eso era verdad, que si obedecían esa palabra, Dios iba a hacer de ellos un pueblo grande, un pueblo sabio, un pueblo poderoso. Tenían que creerlo. Jesús ahora nos dice, tienen que creer lo que piden en oración. Tienen que orar creyendo que lo van a recibir. El Padre es fiel. Jesús dijo, pide y se te dará. Busca y encontrarás. Toca la puerta y se te abrirá. Señor, y si no me abren, si no te abren es porque no crees que te van a abrir. Pero yo te estoy diciendo, toca y se te abrirá. Busca y vas a hallar, te dice el Señor. Aleluya. Créelo. Pedir creyendo. Todo lo que pidan en oración. Y cuando pedimos en oración, pedimos en el nombre de Jesús, dando a entender que Jesucristo, que está a la diestra del Padre, está de acuerdo con mi oración para que Él la pueda presentar al Padre.
Pero todo lo que pidamos en oración debemos creer que va a venir. Luego veremos más adelante lo que es el tiempo de Dios. Pero aquí Jesús está enfatizando la fe. Tienen que creer, no duden en su corazón. Vamos al Evangelio de Mateo por un momento, por favor. En el capítulo 8 tenemos allí una historia muy interesante también. Mateo 8, verso 1 hasta el versículo 3. Dice la palabra: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí, vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Jesús no hablaba dudando: quizás te vas a limpiar. No, tú serás limpio ya. Inmediatamente la lepra desapareció. Recuerden, es Jesús, es Dios caminando en la tierra. Y los discípulos están observando. Claro, es Jesús. Pero Él les ha dicho: todo lo que ustedes digan creyendo, sin dudar, en oración, lo van a recibir también. Nos está hablando a nosotros y está comprobando que cuando Él dice algo, eso se cumple. Y los discípulos están observando todo. Voy a saltar al versículo 5, otro caso. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Me detengo allí también. Jesús iba a ir, no era a saludar al paralítico. ¿A qué iba? A sanar al paralítico. Estaba convencido, seguro, de que si él le dice algo al paralítico, si lo toca, si lo mira, lo que fuera, está sano inmediatamente. Esa seguridad Dios quiere que tú y yo la tengamos también. Que cuando declaramos la palabra de Dios, no dudemos en declararla. Repito, la palabra de Dios, no la palabra de los hombres. La palabra que Dios declara, la palabra que Dios revela. Cuando nosotros la decimos, tenemos que reconocer quién fue que habló. Y si Él habló, se va a cumplir. Por eso la podemos declarar. Jesús, que estaba en la tierra realizando la misión tan importante que vino aquí, Él sacaba tiempo siempre para atender las necesidades de su pueblo. Y aquí Él iba con la intención de sanar a ese paralítico. Dice el verso siguiente: respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va. Y al otro: ven y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Se sorprendió Jesús de que este centurión, que no era judío, tenía una fe tan grande en él que reconocía que el solo hecho de Jesús mencionar una palabra, esa palabra tenía un poder que iba a hacer lo que él dijera, sin necesidad siquiera de ver al paralítico. Y él se sentía indigno de que el Señor entrara a su casa. Quizás muchos de los que estén aquí se sientan indignos de que el Señor entre a tu casa. Y tú dirás: no, hermano, yo quiero que venga siempre. ¿Está tu casa preparada para recibir a Dios?
Si el Señor entrara a tu casa y mirara los cuadros, y mirara las revistas, y mirara los libros, y mirara los canales de televisión que ves, y miraras las páginas de internet que has estado revisando últimamente, ¿está preparada tu casa para recibir a Dios? ¿O dirías como el centurión, no, Señor, no soy digno de que entres a mi casa, no vengas allí, me avergonzaría? Porque tú eres santo, 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 y yo sé que en mi casa hay muchas cosas que no te van a agradar. Él fue sincero con el Señor. Nosotros muchas veces no somos tan sinceros porque queremos pasar desapercibidos tal vez, pero a Dios nada se le escapa. Entonces, este centurión demuestra una gran fe que sorprende al Señor. Con solo decir una palabra, el Señor Jesucristo será hecho lo que sea. Una palabra, una palabra, una palabra. Este nivel de fe hace al pueblo que la tiene el más dichoso en la tierra. Los que tienen esta fe en Dios, que saben que Dios es todopoderoso, que Dios tiene el poder y el deseo de hacer para nosotros esas cosas que son beneficiosas, porque Dios es bueno. Que tengamos esta fe al pedirle a Él algo, porque sabemos que Él lo va a hacer. Dice el versículo 13, entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Solamente con decir que sea hecho así como creíste, ya fue sano. La Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos. Es el mismo Jesús que sanaba solo con decir palabra, que está en este lugar. Su Santo Espíritu está aquí. Aleluya. El mismo Jesucristo solo dice una palabra, y no importa cuán difícil sea lo que le hemos pedido, para Él no hay nada difícil. Solo tiene que decir la palabra. ¿Será difícil hablar? No. Él solamente tiene que hablar y las cosas suceden. ¿Por qué? Porque Él es Dios y hay millones de ángeles a servicio del Señor. Y la Biblia dice que Dios ha dispuesto ángeles ministradores para que estén al servicio de los santos y ministren las necesidades de los santos. Puedes reconocer que Dios tiene ángeles a tu alrededor que tienen la tarea de suplir aquellas cosas que tú estás pidiéndole a Dios que vengan. Dios hace que las cosas sucedan y Dios tiene sus mensajeros para hacértelas llegar. La fe en el Señor debe ser firme, debe ser fuerte, una fe verdadera, como aconteció aquí. Voy a ir al verso 14, verso siguiente, otro caso. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y les servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. Y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Con la palabra echó fuera todo demonio que podía haber en todas esas personas, y toda enfermedad que podía haber en todas esas personas fue quitada con la palabra, con solo decir. Así estaba sucediendo, con solo decirlo. ¿Has pensado que Jesús, que te ama y dio su vida por ti, tiene también el deseo de decir una palabra a tu favor, pero está esperando que creas en Él? Jesús una vez le dijo a los discípulos: ¿creéis en Dios?
creed también en mí. Porque muchas veces nos es más fácil decir, Dios, yo creo en ti. ¿Y dónde está Dios? Donde esté, en algún lugar, pero yo creo en Él. ¿Qué tal en aquel que vino a revelar a Dios mismo, al invisible? ¿Qué tal creer en aquel que caminó en la tierra y que hizo tantos milagros? ¿Qué tal reconocer que todo obra por medio de Él? ¿Qué tal, como dice la Biblia, que de Dios proceden todas las cosas y todas las obtenemos, vienen a ser por medio de Jesucristo su Hijo? Y si Jesús está con nosotros y el Señor dice, crean en mí, tengan fe, no lo duden. A los discípulos les ha demostrado su poder. Nosotros podríamos decir hoy, oh, dichosos ellos que vieron al Señor obrar. Uy, si yo hubiera estado vivo en aquel tiempo. Más dichoso eres tú hoy en día que tienes la palabra revelada, completa, total. Completita está la palabra. Solo necesitamos conocerla, buscarla, querer indagarla, escudriñarla. La tenemos, pero muchas veces no la utilizamos. Y si la llegamos a escuchar de alguien que decimos, uy, él está hablando palabra de Dios, vamos a ver cuántas tú haces en esa semana de esa que escuchaste hoy. Porque se nos olvida. Le ponemos tan poca atención que el tiempo único de atenderla es mientras dura el servicio. Casi siempre. Si al día siguiente, lunes, decimos, ¿de qué se habló el domingo? No sé, pero fue tremendo. ¿Pero de qué se habló? Ya se me olvidó. Y algunos en la noche, domingo en la noche, ¿de qué fue el mensaje? Uy, no recuerdo bien. ¿Qué pasó? Pero la película estaba riquísima. ¿Dónde fuimos? Olvida. Porque inmediatamente cambia de ambiente, no solo espiritual, sino humano, y se olvida lo de Dios. Pero dichosos, Jesús dijo a aquella mujer, más bienaventurados es el que tiene la palabra de Dios y la guarda. Y Moisés decía a este pueblo, yo les he enseñado lo que Dios me dijo. Guárdenlo, aplíquenlo, vívanlo, para que ustedes puedan tener todo lo que Dios les ha prometido. Es la palabra de Dios. Jesús dice, créela sin dudar. Pide en oración y no dudes. Voy a terminar en el libro de Hebreos. Acompáñenme allí, por favor. El capítulo 10 de Hebreos, versículo 35 y versículo 36, dice la palabra: no perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Dice, no pierdas la confianza, porque es necesario que tengas paciencia. Y después que hagas la voluntad de Dios, entonces va a venir lo que Dios te prometió. Nos damos cuenta que hay requisitos previos al obtener la promesa. El primer requisito allí dice, debemos tener confianza. Confiar es esperar algo sabiendo que fue fiel el que prometió. Y confiamos en que va a venir. No pierdas esa confianza. No desmayes en la fe. No dudes en tu corazón que Dios tiene el poder para actuar a tu favor. No lo dudes. Pero es necesaria la paciencia. Y ahí sí hay lucha en nosotros, en los seres humanos. Porque decimos, lo necesito, pero para ayer. No, para luego. Lo quiero ya, en este momento, porque estamos enseñados a tener algo, inmediatamente lo puedes conseguir.
Hay mucho bombardeo publicitario que nos quieren hacer entender que todo lo que nos anuncian es bueno y que lo necesitamos ya. Hay personas que te viven llamando, te dice, hoy se acaba la oferta, así es que toma la decisión inmediatamente. Cuando alguien te diga esto, tú sabes que no es de Dios. Dios dice, no, tómalo con paciencia y ya verás cuál es mi voluntad en ese asunto y luego va a venir. No nos desesperemos, pero aprendamos a ser pacientes. El salmista David decía, pacientemente esperé en Jehová y Él escuchó mi clamor, pero esperó pacientemente. Es necesario la paciencia para que después de hacer la voluntad de Dios obtengamos la promesa. ¿Y qué sucede con los que se impacientan? Dice el verso siguiente, verso 37, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá, no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Retroceder trae perdición. Abandonar los caminos del Señor trae perdición. De Cristo os desligasteis, de la gracia habéis caído, dice Pablo en Gálatas. Tenemos que permanecer firmes en Cristo. Tenemos que seguirlo a Él. No podemos desmayar. Si vemos que las cosas se tardan, yo sé que Dios es fiel y va a venir. A su tiempo va a venir, no lo dudo. Dios se va a glorificar, yo lo sé, yo lo creo. Esa convicción no podemos soltarla, porque si la soltáramos, entonces está el peligro de retroceder, como no voy más, sigo a lo que yo antes hacía. Y ahí viene el peligro, porque dice que el que retrocede no agradará al Señor. Y dice, no somos de los que retroceden, sino de los que perseveran en fe. Tú y yo tenemos que perseverar en fe. Ahí mismo la Biblia define a la fe. El verso siguiente, capítulo 11, verso 1 al verso 3 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ese es el nivel de fe que a nosotros nos hace falta practicar. Tenemos la palabra, la obedecemos o tratamos siempre de obedecerla al máximo. Espero que sí, que todos hagamos esto. Pero muchas veces dudamos en nuestros corazones de lo que Dios ha dicho, y en nuestras mentes entran pensamientos que nos desaniman. Y recuerde a Moisés hablándole a un pueblo después de pasar más de 40 años por un desierto amargo y tener la historia de sus familias, sus antecesores, esclavo. Y Moisés les dice, ustedes serán llamados una nación grande, sabia. ¿Cómo responderían aquellos allá? Cuando Dios nos dice a nosotros, cree sin dudar lo que estás pidiendo, porque estás pidiendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Créelo que va a venir, no lo dudes. Que tú dirías, sí, tengo meses pidiéndolo y no llega todavía. Pero ese, sí, tengo meses, da a entender, tu fe es muy poquita, tu duda es muy grande, tú no crees que Dios va a hacer nada contigo. Por eso estás dudando, por eso no puedes ir con fuerza adelante.
Se levanta un gigante, así como te levantaste, te derribo en el nombre de Jesús. Y vas con una fe que derriba montañas, que mueve montañas. Ese es el tipo de fe que Jesús quiere que tengamos, que nos hace falta como el pueblo más dichoso en la tierra. No solamente tenemos la presencia de Dios guiándonos como a los israelitas en el desierto, una columna de fuego de noche y una nube de día, sino que tenemos la presencia de Dios morando en nosotros mismos. Desde adentro Dios mismo nos enseña. Aleluya. Bendito sea el Señor para siempre. Dios nos enseña desde adentro. La palabra dice: pondré mi ley en tu corazón. Desde adentro te voy a enseñar. Cuando nosotros necesitamos algo, la Biblia dice que hemos de orar como conviene. No sabemos, pero el Espíritu Santo que está en nosotros, la presencia de Dios que está en nosotros, nos ayuda en la oración con gemidos indecibles que son realizados de acuerdo a la voluntad de Dios. Y esos gemidos y esas palabras llegan ante el trono de Dios, porque van de acuerdo a lo que Jesucristo quiere también, y se va a cumplir. La presencia de Dios está en nosotros. Somos el pueblo más dichoso en la tierra. La dicha más grande no significa tener la mayor cantidad de dinero, haber visitado la mayor cantidad de países, tener la fama más grande en la tierra. Esa no es la dicha más grande. Todo eso es pura vanidad, dice la Biblia. Nadie se lleva nada de eso al cielo o a donde vaya cuando le toque irse. La dicha más grande es reconocernos el pueblo que Dios ha elegido tener en la tierra, con su presencia, con la manifestación de su poder. Aleluya. Bendito sea el Señor para siempre. Por la fe, dice la Biblia, entendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios. Lo que se ve de lo que no se veía. La palabra dice que Dios llama las cosas que no son como si fueran, y espera que tú y yo le creamos. Una vez que el Señor nos muestra algo, es para que oremos de acuerdo a eso que nos ha mostrado, porque es la voluntad del Señor. Y cuando oremos, creamos que va a venir. Pero va a venir seguido, va a venir en el tiempo de Dios, pero va a venir. No lo olvides. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Quiero hacer un pequeño comentario en lo que se llama la terquedad. Una cosa es la terquedad humana, que Dios te dice: no, eso no es para ti. Sí, Señor, lo quiero. No es para ti. Sí, Padre, en el nombre de Jesús lo declaro. Ni declares nada que no es para ti. Sí. A veces somos tercos y no buscamos qué es lo que Dios tiene para mí, para pedir eso mismo que Dios me quiere dar. Seamos sabios, busquemos al Señor, pidámosle a Dios que nos revele cuál es su voluntad para nosotros. Y una vez que nos revela algo, listo, ya lo tengo. Porque una vez que yo sé lo que Dios me quiere dar, ahora mi parte es pedir eso que Él me quiere dar. Y la Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Lo que Él me quiere dar es bueno, es agradable y es perfecto. Y la bendición de Dios no trae tristeza. Quiere decir que podemos pedir lo mejor que Dios tiene para nosotros y decir: hágase tu voluntad en mi vida, Dios, porque tu voluntad es lo mejor que podría sucederme a mí. Aleluya. Aleluya. Y Dios dirá la palabra. La va a decir porque Dios quiere que se haga. La va a decir. Luego es en oración: Padre, en el nombre de Jesús. Cuando tú declaras, es porque has recibido, y tú eres la boca que Dios quiere utilizar para que declares esa palabra. Somos el cuerpo de Cristo.
Jesús dijo, todo lo que pidas en oración, creyendo, lo recibirás. Jesús le dijo a aquel que tenía la lepra, quiero, sé limpio. Él dijo la palabra. Jesús sanó a todos aquellos endemoniados y enfermos que fueron a la casa de Pedro cuando sanó a la suegra. Dice, con la palabra, decía la palabra, y las cosas sucedían. Nosotros hoy pidámosle a Dios revelación de su palabra y declaremos esa palabra de acuerdo a la voluntad de Dios. Declarémosla. Voy a terminar en el capítulo 12, versos 1 y 2. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Despojémonos de todo peso y todo pecado que nos asedia, y corramos con paciencia, dice, esa carrera, con paciencia. Pero esa paciencia cumplirá la voluntad de Dios, y esa paciencia permitirá que se haga realidad las promesas de Dios también. Esa paciencia, creer que va a venir porque Dios habló y Dios no miente, y yo lo creo. Y si no lo veo venir este año, 5 años, 10 años, no me importa, yo lo sigo creyendo, porque el que habló es fiel y verdadero y tiene el poder para hacerlo, y yo lo sigo creyendo. Aleluya, aleluya. Bienaventurados los que tienen la palabra de Dios y la hacen. Bienaventurados los que la creen. Bienaventurados los que no la dudan. Bienaventurados somos. Permita el Señor que nuestras vidas puedan reflejar esa bienaventuranza. Podamos buscar conocer a Dios más y más, y conocer y entender su palabra. Él la quiere revelar. El gran maestro, el Espíritu Santo, está en ti y en mí y en todos los hijos de Dios. El gran maestro, el que nos enseña, el que sabe el nivel que tenemos, ya sea de inteligencia, de sabiduría, hasta dónde podemos comprender algo. Él sabe, pero Él sabe también el potencial que puso en ti y en mí para aprender más, para conocer más. Él lo sabe también, y Él nos va enseñando poco a poco y nos va abriendo el entendimiento, y podemos decir, wow, Dios es grande, claro, Dios es poderoso, claro. Mientras más conoces a Dios, más grandes palabras de alabanzas a Dios van a salir de tu boca, porque lo conoces a Él. Nunca vendrá duda a tu corazón cuando en verdad tú conoces a Dios, y podrás decir, yo lo creo, lo confieso, lo declaro, lo espero, me deleito en eso que va a venir, lo saludo desde lejos. Es decir, habla en fe, actúa en fe, despójate del pecado y sigue corriendo con paciencia. Aleluya. Vamos a ponernos de pie, por favor, y vamos a pedirle al Señor en esta hora que nuestra fe que nos ha dado pueda ser fortalecida hoy. Jesús dio el ejemplo a sus discípulos de que hay poder en la palabra declarada por alguien que tiene la unción de Dios, porque ha vivido en obediencia a Dios y porque está actuando de acuerdo a la voluntad de Dios. Y Jesús le demostraba vez tras vez, cuando decía algo, que se cumplía. Aquel centurión
sin conocer mucho a Jesús, porque no andaba con Él como los discípulos, tenía una fe muy grande en Jesús también. La Biblia dice: dichosos aquellos que creyeron sin ver. Dice el apóstol Pedro: dichosos aquellos que aman al Señor sin haberlo visto. Dichosos aquellos que solo por fe logran creer todo lo que dice la palabra. Dichosos, porque la gracia de Dios se va a manifestar en esas vidas. Hay un poder inimaginable que Dios tiene a disposición de su pueblo cuando reconocen quiénes son para Él. Los más dichosos en toda la tierra, porque tienen la palabra del Dios vivo, la aplican a sus vidas correctamente y tienen una fe que no se conmueve para un lado ni para otro, sino que está firme. Una fe en Dios y una fe en Cristo, lo cual hará que no haya nada imposible para esa persona, porque no hay nada imposible para el que cree, dijo el Señor. Nada es imposible. Nada es imposible al que cree. Pidámosle al Señor en esta hora que esa fe que mueve montañas, esa fe que cree de lejos, que es consciente de que va a venir, hay una convicción plena, total, absoluta de que así será. Esa fe tenemos que edificarla, tenemos que fortalecerla. Pidámosle al Señor en esta hora que podamos olvidar nuestras experiencias amargas de la vida. Y así como Moisés le hablaba a este pueblo, que no les recordaba, oh, qué triste cuando eran esclavos, que nada de eso, eso pasó. Mira hacia adelante ahora, que lo que Dios tiene para ti a partir de hoy es algo glorioso. La sabiduría que Dios imparte a tu vida, nadie la tiene a tu alrededor. Dirán, oh, qué pueblo más sabio, más poderoso, qué nación más grande esta. ¿Por qué será? Porque Dios le ha revelado la ley, decretos, normas de justicia por las cuales cuando la persona vive por ellas, esa persona ve los cielos abiertos, ve ángeles que vienen y van sirviendo. ¿Por qué? Porque Dios está obrando a través de esa persona también. Tú y yo somos llamados de Dios para impactar donde quiera que estemos a la sociedad que nos rodea. ¿Por qué? Lo tenemos todo. Tú dirías, ¿todo? Me falta dinero. El dinero es lo de menos. El dueño del oro y de la plata está contigo. Si Él quisiera dártelo, te lo hubiera dado ya. Para Él no hay nada imposible. Si no ha llegado es porque todavía falta algo con respecto a ti y la voluntad de Él. Pero espera, que Dios tiene control de todo. No te enfoques en eso de la tierra, enfócate en Cristo. Dice, pon tus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En Jesús. Aleluya. Aleluya. Levanta tu mano al cielo y si deseas, cierra tus ojos para que no te distraigas. Y dale gracias a Dios por su palabra bendita que nos ha dejado, por su bendito Espíritu que nos ha dado y que está en nosotros, por el bendito Hijo de Dios que pagó el precio para que tú y yo pudiéramos ser bendecidos de una manera sobreabundante, a tal grado que somos llamados los favorecidos de Dios, el pueblo más dichoso en la tierra. Pídele perdón a Dios
Si tu fe ha decaído, si la duda entró a tu corazón, si la incredulidad asomó a tu puerta, Dios te perdona. Y en esta hora, aprópiate de lo que Dios te entrega en este día. Aprópiate. Jesús lo dijo. Si tuvierais fe, diríais a este monte, quítate y échate a la mar, y así sucedería. Si lo que hablaras, lo creyeras que va a suceder, vendrá, dice el Señor. Pero acuérdate, despójate del pecado. Despójate, no más, para que quites todo obstáculo. Padre amado, bendito Rey, en el nombre del Señor Jesús, te damos gracias por tu bondad tan maravillosa, tu palabra que nos enseña tantas cosas profundas. Gracias, Dios. He aquí nuestras vidas. Sabemos que para ti no hay nada imposible. Aún te decimos lo que una persona te dijo: ayuda en mi incredulidad, Señor. Ayúdanos a cualquiera de nosotros que necesite una fe más fuerte. Seas tú impartiendo en esta hora esa gracia de tener ese nivel de fe que está convencido, convencida de que lo que espera vendrá. Seguro, sin dudar, vendrá. Porque tú no nos fallarás. Porque tú eres fiel y verdadero. Imparte a tus hijos esa gracia. Si hay alguien aquí que no ha entregado su vida al Señor, te pido en esta hora que tomes la decisión de a partir de hoy seguir a Cristo. Pídele perdón a Dios por todos tus pecados que has cometido, que Dios te va a perdonar. Y dile a Dios que tú quieres entregarte a Cristo para seguirlo a Él. Y Dios te recibirá como hijo, como hija, y te dará su Santo Espíritu que te va a guiar todos los días. Te hará una nueva persona, una nueva criatura, y serás un hijo, una hija de Dios también, con las promesas que dice la palabra que se aplicarán a tu vida también. Hazlo donde estás con tus palabras. Entrega tu vida, tu corazón al señorío de Cristo. Y nosotros vamos a adorar al Señor, a presentar esta canción. Sigue orando y sigue recibiendo de Dios su gracia que te da hoy.